Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Llevamanía. El tema de hoy son las estructuras de control y vamos a continuar con el operador ternario. Muy bien, el operador condicional, que es signo de interrogación dos puntos, es también conocido como el operador ternario y es el único operador que toma tres operandos y va a tener la siguiente forma. Tiene una expresión booleana seguido de un signo de interrogación, luego tenemos la primera expresión seguido de dos puntos y luego la segunda expresión. El primer operando debe ser una expresión booleana, el segundo y el tercero pueden ser cualquier expresión siempre y cuando devuelvan un valor. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos un int y igual a 10, luego tenemos int x igual a, tenemos nuestra primera expresión, que es la expresión booleana, si y es mayor a 5, esto nos va a regresar un valor booleano, luego tenemos un signo de interrogación, si la expresión booleana se cumple, es decir, es verdadera, entonces vamos a evaluar la primera expresión, 2 por y, que en este caso es 10. Si la expresión booleana no se cumple, tenemos los dos puntos y tenemos la tercera expresión, que es 3 por y. Entonces, si la expresión booleana se cumple, vamos a ejecutar la primera expresión. Si no se cumple, vamos a ejecutar la segunda expresión después de los dos puntos. Muy bien, esto si se fijan pues es como un if else, solamente que de una manera más corta, más abreviada. Entonces para este tipo de situaciones o de escenarios que es algo muy común en programación, pues podemos utilizar este operador ternario y puede ayudar a que la legibilidad de nuestro código pues sea mucho mejor. Los paréntesis en este caso no son requeridos, sin embargo, pues nos ayudan a que sea un poquito más legible nuestro código. Aquí podemos identificar la primera expresión booleana, aquí podemos identificar cuál es la segunda expresión y la tercera expresión de nuestro operador ternario. Entonces, en el examen ustedes esperen que no les vayan a poner los paréntesis porque pues la idea es que sea un poco más complicado identificar este tipo de escenarios. Sin embargo, pues yo les recomiendo que tengan a la mano cuando estén viendo este tipo de ejercicios, una libreta, una hoja y ustedes pues pónganle los paréntesis en donde crean, donde vayan, para que sea un poquito más fácil para ustedes identificar cuáles son estas expresiones que estamos viendo, ¿no? No es necesario que las segundas y terceras expresiones en operaciones ternarias tengan los mismos tipos de datos, aunque sí importa cuando se combinan con el operador de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, esta operación ternaria y mayor a 5, esta es la expresión booleana, luego tenemos que si se cumple vamos a regresar el valor de 21 y si no se cumple vamos a regresar el valor de cebra, que es en este caso es un string. Entonces aquí, si se fijan, el tipo de dato que estamos regresando en la expresión aquí es un 21, que es un tipo de dato int, y en la segunda es un tipo de dato string. En este caso funciona y compila correctamente. ¿Por qué? Porque la función printline está sobrecargada para aceptar tipo de datos ints y también para aceptar tipo de datos strings. Entonces, dependiendo del tipo de dato que regrese esta condición, pues va a mandar llamar un método u otro de esta sobrecarga que tiene el printline. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos usar esta misma lógica en una asignación directa? Pues bueno, ahí probablemente vamos a tener un error de compilación, dependiendo de cómo lo usemos. En este caso tenemos int animal igual a, tenemos la expresión booleana y menor a 91. Si esto se cumple, vamos a regresar el valor de 9. Hasta aquí todo bien, porque este tipo de dato animal es de entero. Pero si no se cumple, vamos a regresar horse, que en este caso es un string. En este caso, Java identifica que nosotros no podríamos asignar este tipo de dato string a un tipo de dato int, entonces no compila. Entonces aquí sí importa los tipos de datos que estemos regresando. No es tanto por una limitante del operador ternario per se, sino más que nada por el tipo de dato que vamos a estar regresando y cómo lo vamos a utilizar. En este caso lo estaríamos asignando. Es por eso que aquí no compila. Aquí recordemos que sí compilaría. ¿Por qué? Porque la sobrecarga nos permite utilizar uno u otro método dependiendo del tipo de dato que regresemos. En tiempo de ejecución solamente se va a volar una de las expresiones a la derecha del operador ternario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos aquí int y, int z, y luego aquí estamos utilizando el operador ternario, la expresión booleana de nuevo, y menor a 10. Si esta expresión se cumple, se ejecuta solamente esta parte. Si no se cumple, se ejecuta esta otra. Esto quiere decir
que solamente una de las dos se va a ejecutar en tiempo de ejecución. No se van a poder ejecutar ambas. Entonces, dependiendo del resultado de esta expresión booleana, es la expresión que se va a ejecutar. Entonces, hay que tener en cuenta esto también, porque, por ejemplo, aquí el resultado, si evaluamos o hacemos esta prueba de escritorio, y vale 1, 1 menor a 10 es verdadero, entonces y se incrementaría y esta z se quedaría con su valor original, porque esta expresión no se evaluó. Entonces al final del día, si nosotros imprimimos los valores de z e y, tendríamos y con un valor de 2. ¿Por qué? Porque aquí se incrementó su valor y el valor de z se quedaría con 1, porque aquí pues esta expresión no se evaluó. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En el primer escenario tenemos un tipo de dato que no es compatible. Como veíamos anteriormente, cuando nosotros utilizamos el operador ternario, tenemos que confirmar que el tipo de dato que estamos regresando sea asignable, o pueda ser usado por el tipo de dato que estamos regresando, bueno, asignando en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que si x es igual a 1, vamos a regresar true, si no, regresamos false. Aquí podría ser a simple vista que pensemos que sí funciona. Sin embargo, pues en Java, cuando nosotros utilizamos true o false, tiene que ser sin comillas dobles o sin comillas incluso. Entonces, esto pues es un string y no puede ser asignado a una variable booleana. Entonces, esto pues no compilaría. Revisen muy bien en este tipo de casos porque en el examen puede llegar a pasar y pues podemos llegar a confundirnos si no conocemos esta regla en Java. En el escenario número 2 tenemos asignaciones de tipo de datos distintos pero que son compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos regresar tipos de datos distintos en el operador ternario siempre y cuando los tipos de datos que regresemos pues puedan ser asignables a la variable que estamos utilizando. En este caso en este ejemplo tenemos el object animal, que es una referencia de tipo object, y tenemos que si la h es mayor a 1, se va a regresar al tipo el 1. En caso contrario, se va a regresar hola, que es un string. Aquí funciona correctamente porque el 1 lo que va a hacer Java internamente va a ser un autoboxing de este tipo de dato primitivo int y lo va a convertir en un integer. Como recordaremos, integer es un tipo de dato de objeto y todos los objetos se extienden de object. Entonces el integer puede asignarse a un object. Es por eso que esto funciona correctamente. De igual manera el string es un objeto y al ser un objeto extiende de object, entonces también puede asignarse a este tipo de dato object. Entonces, mientras nosotros podamos asignar este tipo de dato a esta referencia de acá, vamos a estar bien, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estamos creando un tipo de dato number o una referencia de tipo number. Igual estamos validando si h es igual a 1, vamos a regresar un objeto integer. Y si esto no es válido, o bueno, si no se cumple esta condición, vamos a regresar un tipo de dato double. Aquí, como ambos objetos, tanto integer como double, extienden de number, es por eso que pues, nosotros podemos almacenar cualquiera de estas referencias de integer o de double en la clase padre. Sin embargo, si yo cambiara esto a un integer, por ejemplo, pues aquí ya no sería válido porque solamente integer o esta parte de esta expresión o de este operando ternario, solamente esta parte podría asignarse. Double pues no sería compatible con esta clase, entonces por eso Java me marca un error de compilación. Entonces ahí solamente hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. En el escenario número 3, forma no correcta de usar el operador. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando el operador, pero no lo estamos asignando a nada. Entonces, pues esto es un error de compilación. Si llegamos a ver algo similar en el examen, inmediatamente, pues esto sería un error de compilación. Siempre se tiene que utilizar en algo, ya sea que se asigne a una función o que se asigne a una variable, pero siempre se tiene que estar utilizando en asignando a una variable. En el escenario número 4, la forma correcta de usar el operador, que sería lo más básico, ¿no? Tenemos la expresión booleana y luego la primera expresión que regresaría true en caso de que esto se cumpla o false en caso de que no. En el escenario número 5 tenemos tipos de datos regresados.
distintos tipos de datos regresados, pero válidos por la sobrecarga del método. Este escenario es muy similar al escenario número 2, en el cual estamos asignando el valor regresado del operador ternario a una variable. Sin embargo, la variable a la que le estamos asignando, en este caso, es a la variable o el parámetro de entrada del método. En este caso, println tiene una sobrecarga donde recibe un object. Tiene distintas sobrecargas, tiene objects, tiene ints, tiene strings, etcétera. Pero esta sobrecarga de objects nos permite hacer algo similar a lo que estamos haciendo en el escenario 2. Aquí, de igual manera, si la condición se cumple, el método recibiría este entero, x es un entero, haría el autoboxing, lo convertiría en integer y se asignaría al, al parámetro de entrada del método println. En caso de que esta condición no se cumpla, se regresaría el string, que también es un object, y se almacenaría como parámetro de entrada del método. Entonces es por esto que este es un escenario muy similar, solamente que aquí la variable estamos utilizando la variable de entrada del método y acá es una variable pues dentro del método main, ¿no? En el escenario número 6 solo se ejecuta uno de los operadores. Esto ya lo habíamos visto en la presentación. Solamente uno de los dos operadores se va a ejecutar cuando nosotros corramos nuestra aplicación, dependiendo de si la condición se cumple o no. Entonces, si la condición se cumple, solamente esta expresión se va a evaluar. Esta otra, pues no se va a ejecutar. Entonces, aquí lo que estamos ejemplificando es que en este caso, k es igual a 1. Si k es igual a 1, se incrementa la variable y. K se quedaría con su valor original porque esta expresión no se evaluó. Y aquí lo podemos ver en el escenario número 6. Si se fijan aquí, y es igual a 1. ¿Por qué? Porque su valor inicial era de 0. Aquí vamos a verlo un poquito más para arriba. Aquí, como la condición se cumple, ya se incrementa en 1 y es por eso que ahora vale 1. Aquí solamente quiero ejemplificar también la parte de la i. Como recordaremos, en la parte de operadores de preincremento y postdecremento, solamente es para hacer una pequeña refrescar un poco esta parte. Cuando usamos un operador de postdecremento, primero se utiliza el valor de la variable y posteriormente se incrementa su valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros regresamos el valor de y, como estamos utilizando un operador de postdecremento, primero se regresa el valor de la y, que en este caso es 0, se asigna a i y luego se incrementa el valor de y. Es por eso que si nosotros imprimimos el valor de la i aquí, i latina, sigue siendo 0. No es 1 como la y que se incrementó en 1. Por esto mismo. Igual si tienen alguna duda, pueden darle una repasada a ese video de operadores de preincremento y postdecremento, ya que puede ser un poco tricky la primera vez que estamos viendo este tema, ¿vale? Muy bien, en el escenario número 7 también podemos nosotros anidar operadores ternarios y esto es algo que va a ser algo muy común dentro del examen. Como habíamos dicho, los paréntesis no son requeridos, pero nos van a ayudar a que nuestro código sea más legible. En el examen, por lo general, no les van a poner estos paréntesis. ¿Por qué? Porque quieren probarlos y quieren que pues caigan, ¿no? y que no puedan identificarlos tan fácilmente. Sin embargo, si ustedes tienen una hoja, en el examen también les van a proveer algún material para que ustedes puedan escribir. Yo les recomiendo que escriban la operación en una hoja y le agreguen ustedes manualmente los paréntesis para que puedan identificar más fácilmente si la operación o la línea de código es válida o no. En este caso, nosotros tenemos aquí j0 igual a 3 y luego tenemos este operador ternario que está anidado. Tenemos j0 mayor a 0, esta sería nuestra primera expresión booleana. Si esto se cumple, tenemos una segunda expresión booleana. Ahora validaríamos si j0 es menor a 10. Si esto se cumple, regresaríamos 5. Si no se cumple, regresaríamos 8. ¿Y este menos 1 de dónde salió? Bueno, este menos 1 está asociado a la primera expresión booleana, que lo podemos identificar más fácilmente en esta otra línea de código. Esta línea de aquí es equivalente a esta de acá, solamente que agregándole los paréntesis para que sea un poco más fácil de leer. Entonces, j0 mayor a 0, si esto se cumple, se evalúa toda esta expresión. Si no se cumple, se regresa directamente al menos 1. Entonces, yo les recomiendo pues que hagan esto, ¿no? Que agreguen sus paréntesis, copien la expresión en una hoja, agreguen los paréntesis e identifiquen si la expresión es correcta o no.
Y también pues es más sencillo identificar cuál va a ser el resultado en caso de que sí compile correctamente y solamente nos pidan cuál es el valor que se imprime al final, por ejemplo. En este caso vamos a hacer la prueba de escritorio. Tenemos que J0 es igual a 3, entonces 3 es mayor a 0, esto es verdadero, entonces nos pasamos a esta otra parte y revisamos 3 es menor a 10, esto es verdadero, entonces nos quedamos en esta parte, que sería un 5. Entonces este 5 sería el que se asignaría a la variable j1 y es el que se imprimiría aquí. Y bueno, aquí tendríamos el resultado de j, que j o j1 pues realmente es lo mismo porque es la misma expresión, solamente que este tiene paréntesis y el otro no. Entonces si se fijan, pues el resultado sería 5. Y bueno, eso sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias por ver el video.